Bien, gracias por acompañarnos en este comienzo de mes, comienzo de semana, noviembre, un mes de muchas cosas que pueden o que van a ocurrir para cambiar probablemente y mejorar la situación en Honduras. Dios quiera que así sea. La economía particularmente solo ha crecido un promedio de 3.5% en los últimos 40 años, según análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un estudio destaca entre sus hallazgos que desde el primer periodo presidencial democrático en el 82, gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, hasta el actual, el país ha mantenido una media en el alza del Producto Interno Bruto que no ha pasado del 3%. Los académicos consideran que este indicador muestra que han sido infructuosos los esfuerzos realizados en los distintos gobiernos para mejorar las actividades productivas. Conocedores del tema califican esto como un fracaso, porque la actividad de los diferentes renglones económicos es que se genera inversión y riqueza para crear empleo, para favorecer a microempresarios y elevar las condiciones sociales de la población y fortalecer el fisco. En cada administración gubernamental ha habido un estancamiento. Honduras no ha crecido sustancialmente a excepción del primer periodo que presentó una tasa reducida como resultado de la transición de los regímenes de facto hacia la democracia. Conversaremos sobre esta temática con nuestros expertos invitados, quienes nos acompañan vía Zoom esta mañana, el licenciado Martín Barahona y Lilian Castillo, ambos expresidentes del Colegio Hondureño de Economistas, y Obed García, economista de FODE. Ellos nos darán su punto de vista en cuanto al futuro económico de la nación. Cuando estamos ya en el mes que se van a practicar elecciones, tendremos nuevas autoridades nombradas, por lo menos electas, a partir del 28 de noviembre y tomando posesión el 27 a nivel de Ejecutivo, 2 días antes a nivel de Congreso y de corporaciones municipales. Sin más preámbulos, saludamos a nuestros invitados, licenciada Castillo, licenciado García y Barahona. Muchísimas gracias, licenciada Castillo, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Jorge, por la invitación, y a los colegas Martín y Obed para hablar de este importante tema sobre el crecimiento económico. Realmente que nuestra economía no ha crecido mucho y lo podemos apreciar en los índices de pobreza y de desigualdad que cada año que pasa van creciendo más. Otro dato también que hay que destacar es que el crecimiento que se observa no es en actividades generadoras de empleo. Se está creciendo más y lo podemos ver en el último indicador mensual de la actividad económica, que se muestra un crecimiento de arriba del 12%, pero hay que analizar qué actividades son las que crecen. Intermediación financiera, bueno, la maquila, que sabemos que tiene la ventaja ahorita que hay problemas con China por los contenedores, y Honduras está, digamos, usando esa facilidad, y además que tiene exoneraciones fiscales. Y el otro sector fuerte en crecimiento es la intermediación financiera, que vemos que crece, pero a base de ¿qué? Reduciendo los ahorros de las personas. La tasa promedio de interés que venía antes de la pandemia de los ahorros, de los depósitos a plazo, era 8%, y en este momento ya está en 3.99, ni siquiera cubre el poder adquisitivo que va perdiendo por la inflación. O sea que es una reducción drástica la que tienen el ahorro, y aparte de eso otros servicios que van implementando el sistema bancario para lograr más utilidades. Sabemos también que la otra actividad que le está yendo bien y con esto de la pandemia es el sector comercio, pero en áreas específicas como la salud y como la parte de los alimentos. Pero dejamos de lado los sectores generadores masivos de mano de obra, como ser la parte de la agricultura, que es un sector que viene con cifras negativas desde hace mucho tiempo y no logra recuperarse. Esto va a afectar a toda la población, porque al haber
escasez de productos, con el alza en los insumos agrícolas, que además de estar subiendo el precio en Estados Unidos por la alta inflación que tiene allá, se están subiendo acá por el tema de devaluación que se ha visto en los últimos meses. Entonces, hay varios factores que posiblemente hagan que los precios suban, y esto es que les va a afectar más, como siempre nos va a afectar más a todos, pero siempre a la población más vulnerable. Entonces, vemos también las cifras de desempleo bien altas, cada vez el desempleo abierto 10.9%, el dato del 2020, que son más o menos 450.000 personas, y me imagino que este año han de haber más, porque no se ha visto que se han creado nuevos empleos. Y si no hay creación de empleo y no hay inversión extranjera directa ni inversión nacional, entonces no hay generación de empleo, y por ende la situación de la población crea más pobreza, y es lo que hace que las personas ante esta situación migren, ¿va?, del país. Entonces sí, es preocupante la situación, y lo que se debe de buscar es lograr un crecimiento equitativo, sostenido, y que realmente genere empleo. La construcción, como decía, es otro sector que si el sector privado dice que no va a invertir, ahí hubiera sido el gobierno el que hubiera salido a invertir, y sobre todo reparando algunas obras de infraestructura que están pendientes en la zona norte, pero me manifiestan que lo van a hacer hasta en el 2022, y eso se va postergando, y los problemas cada vez se van haciendo más grandes. O sea que sí, la situación es delicada, y realmente al próximo gobierno, cualquiera que sea, le espera una situación difícil que tiene que afrontar. Perfecto, gracias, licenciada Castillo. Una situación delicada para el nuevo gobierno, quienes asuman y sean electos a partir del 28 de noviembre de este mes. Licenciado Martín Barahona, también expresidente del Colegio de Economistas. ¿Cómo podemos entonces mejorar estos índices? Hablamos solo en el sector de la maquila, en el sector de la banca, que sí tienen progresos enormes en el área de la salud, ventas de equipos de bioseguridad, pero sectores productivos, microempresarios, sin ninguna duda, se refleja con el desempleo que existe una baja considerable. ¿Cómo hacer? Y ya para las nuevas autoridades, porque al fin y al cabo este gobierno está terminando, y ojalá que no disparen económicamente algunas acciones en forma demagógica que pueda complicar muchísimo más la situación para una nueva administración. ¿Qué se debe de hacer en su concepto con la experiencia que tiene? Licenciado Jorge Zelaya, siempre es un placer conversar con usted, con su público. Saludo a las colegas Castillo y García, y a su equipo de trabajo, don Jorge Zelaya. Y antes de responderle a su pregunta, me gustaría hacer una pequeña ilustración sobre esta cuestión del crecimiento económico, porque la verdad es que en economía no solamente tenemos que hablar de aumento del Producto Interno Bruto, que es el crecimiento económico, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que hablar del desarrollo. Ahora bien, concentrándonos en el tema del crecimiento económico y aprovechando algunas de las ideas que planteó la colega Castillo, el crecimiento económico tiene que ser bueno. Obviamente hemos tenido nosotros como en Honduras, como usted ya lo ilustraba al principio, don Jorge, un crecimiento económico que no es bueno, un crecimiento económico insuficiente para lo que son las necesidades, y sobre todo considerando los recursos con los que nuestro país ha sido dotado por Dios y por la naturaleza. Fíjese que el crecimiento económico tiene que reunir por lo menos 5 características. Tiene que ser lo más alto posible, tiene que ser sostenido, tiene que ser equilibrado, así como lo planteaba la colega, de que debe de tener encadenamientos con todas las ramas de actividad económica. No tiene sentido solo que crezcan 2 o 3 actividades, sino que tiene que crecer toda la economía de una manera concatenada. Las otras características, además de estas que mencionamos, tiene que ser un crecimiento sustentable con el ambiente, a propósito de esto de la cumbre sobre el ambiente que se está desarrollando en estos momentos. Y otra característica importantísima es que el crecimiento económico tiene que ser incluyente, en el sentido de que no solamente se quede la nueva riqueza creada en pocas manos o en algunas manos, sino que pueda distribuirse. Entonces ahí es donde también en Honduras hemos tenido una tremenda falla. La distribución del ingreso y de la riqueza
ha permitido o ha consolidado todo este problema de la pobreza extrema, del desempleo, subempleo, todas estas formas pues de subutilización de la fuerza de trabajo que no nos permiten que las personas tengan acceso a un ingreso y que mejoremos la productividad. Ya respondiéndole más concretamente a su pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, creo que tiene que haber un cambio sustancial en la política económica. La política económica que se ha venido aplicando en los últimos 30 años ha sido una política contraccionista, que ha puesto énfasis en los equilibrios macroeconómicos, en la parte fiscal, pero se ha olvidado de la parte productiva. Es decir, tiene que haber un cierto balance en las finanzas públicas, pero no debe de esto de ser lo prioritario. Tiene que tenerse, por ejemplo, una cuestión fiscal que sea progresiva. Hemos tenido una política fiscal regresiva que hace que, obviamente, el Estado le cobre más a los que menos tienen, no recaude lo que tiene que recaudar y sobre todo algo importantísimo, y es que el Estado tiene que utilizar estos recursos recaudados de la población, de los contribuyentes, para reinsertarlos en la economía, produciendo bienes públicos que permitan fomentar precisamente mayor crecimiento económico y sobre todo también la distribución. Entonces, en estos sectores que usted mencionaba, el licenciado Jorge Zelaya, pues en realidad ahí relativamente nos va bien. El problema es que hay que conectar a los demás sectores, como usted lo mencionó muy bien, la microempresa, el sector agrícola. Y obviamente esto se tiene que expresar de una manera clara en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. La cuestión del empleo, por ejemplo, ver esa enorme cantidad de migración constante que obviamente nos dice de que aquí no hay suficientes oportunidades y que la gente se tiene que ir. Irónicamente, ya sabemos, estos migrantes que van sufriendo en toda esta travesía son los que ahorita mantienen una buena parte de la economía con las remesas que este año, don Jorge Zelaya y compañeros invitados, van a ser, entre comillas, muy buenos, porque por lo menos en lo que yo he podido calcular, Honduras va a superar incluso las remesas recibidas por la República de El Salvador, que sabemos que El Salvador tiene mucho más población emigrada hacia Estados Unidos y a otras partes del mundo, pero en el caso de Honduras, pues también esta corriente migratoria ha continuado, y estas remesas son las que están no resolviendo el problema económico, pero sí haciendo que el problema económico no se termine de ir de la mano, don Jorge. Perfecto, gracias, licenciado Martín Barahona, también expresidente del Colegio de Economistas en nuestro país. Saludamos al licenciado Obed García, joven profesional de las finanzas también, para que nos dé su punto de vista en relación a esta temática. Un crecimiento económico que tiene que ser más incluyente, cambios en la política económica en el país, la distribución de la riqueza en pocas manos, y los empresarios deben de darse cuenta, sí lo saben, pero no hacerse los locos y utilizando un lenguaje así popular, en el sentido que en la medida que hayan oportunidad de trabajo a la población, la presión social va a ser menos. Pero nuestros dos invitados, los licenciados Castillo y Barahona, nos decían, y es correcto, el alto porcentaje de gente desempleada nos está llevando a esa descomposición social y a que la gente tome desafortunadamente la decisión de irse con los riesgos que implica Estados Unidos, a España y el mismo Canadá. Licenciado García, gracias por acompañarnos, bienvenido sobre esta temática también económica, su punto de vista inicial. Buenos días. Muy buenos días. Gracias también por la invitación. Igual es un placer y un honor compartir con dos expresidentes del Colegio de Economistas este espacio, y espero pues hacer algunos aportes que contribuyan a nutrir la plática. Creo que en principio el problema que más allá de los picos de crecimiento es la volatilidad que ha tenido el crecimiento económico. Nos encontramos con periodos en donde crecíamos por encima del 4.0% en el 2017, 2018, pero al siguiente año una contracción de tal manera que terminábamos creciendo en 2.9 y así, ¿no? Esa volatilidad, digamos, que no genera una dinámica certera de cómo se está manejando la economía. Y claro, está explicada, por supuesto, por decisiones de política económica y de política en general, ¿no?
de alguna manera eso ha tenido un impacto bastante negativo, y más que un impacto negativo diría como que ha sido un ancla que ha retenido la capacidad del Estado de generar esas condiciones para que las personas, la empresa privada, la población en general pueda crear riqueza por sí misma, que pueda introducirse en actividades productivas que tengan un valor agregado significativo, y eso pues fortalezca las diferentes cadenas de valor que hay en el país, el mercado de exportaciones, los mercados locales, que digamos son áreas que se han descuidado, de tal manera entonces que ahora tenemos las concentraciones de los mercados, que se ven muy evidente cuando uno ve los datos de tributación, en donde Francisco Morazán, especialmente Tegucigalpa y la zona norte en Cortés, es donde se recauda la mayor parte de ingresos por impuestos sobre ventas, ¿no? Es decir, ahí ya observamos que hay una concentración del mercado que se monopoliza de alguna manera territorialmente en estos dos sectores, pero Honduras tiene 18 departamentos. Entonces, esa exclusión que ha generado el modelo económico genera distorsiones de muchas aristas. Lo primero es el subdesarrollo de las zonas agrícolas, como ustedes lo planteaban. Tenemos actividades agrícolas con poco financiamiento, con un nivel de productividad escaso, donde los factores de la productividad como la tierra están subutilizados, y ahora es más, los principales valles productivos con potencial para la producción agrícola están siendo utilizados para producción de maquila, que por los diferentes elementos que se utilizan, pues la tierra se va degradando y va perdiendo valor, de tal manera entonces que la capacidad del país de desarrollarse de manera estratégica está siendo totalmente opuesta. O las políticas van en un contrasentido a esa lógica de producción económica. Lo otro es, bueno, sin lugar a dudas estamos en un punto de bastante rigidez, en donde generar cambios no es de un momento a otro, y un momento a otro se puede entender los 4 años de gobierno que le corresponden a la nueva administración. Entonces, ¿cómo se pueden diseñar un plan más cercano a la realidad económica y que permita aprovechar esas ventajas que ha tenido el país, como la posición logística sobre las dos salidas al océano, el elemento de ser central en la ruta de comercio que viene desde Sudamérica hasta Norteamérica por el sentido terrestre? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Hay algunas rigideces, pero eso no quiere decir que sea imposible. Y ahí, pues, como usted lo planteaba, Jorge, usando el lenguaje popular, la primera propuesta es no robar. Algo tan sencillo como manejarse con la ética y la moral de altura que implica la administración pública. Lo otro es poder también ser, digamos, pensar a largo plazo, tener una visión de largo plazo, que la nueva administración no se limite solamente a sus 4 años de gobierno, en donde pues pongo a mis empleados, pongo mi plan de desarrollo, pongo mi plan de asistencialismo y luego pues ahí veré qué hago, porque pues eso no es sano, digamos, para la economía en general. Entonces se puede retomar esa lógica de planes quinquenales de desarrollo, de presupuestos plurianuales, de planificación para el desarrollo a largo plazo y tener una ruta mínima. Que no se debe desconocer que el Plan de Nación y Visión de País fue un ejercicio interesante, pero muy utópico, en el sentido de que planteaba que a esta fecha, y puntualmente ahí está la tabla de indicadores dentro del plan, la pobreza general iba a ser como del 44% y la pobreza extrema de menos del 20%. Pues la realidad, la pobreza extrema es cerca del 44% y la pobreza general cerca del 70%, según las estimaciones de la universidad. La doctora Liliana lo planteaba, el tema del desempleo. Si bien es cierto, se registraron cerca de 450,000 empleos que se dejaron o que se perdieron producto de la pandemia, según las estimaciones de la OIT, a la fecha ya van 175,000 nuevos. Entonces estamos hablando que ya estamos cerca de los 600,000 desempleados en este momento, sin considerar elementos como las personas que no estudian ni trabajan, las personas que no están contabilizadas porque han migrado también. O sea, estamos en una situación bastante precaria, pues, a pesar de que teníamos una ruta de trabajo utópica, como lo fue el Plan de Nación, y sin embargo nos desapegamos. Entonces ahí es un poco la propuesta también que va de manera muy general, como lo plantea introductora en la plática, pues pensar en esa lógica de desarrollo un poco más cercana a la realidad y sobre todo con ese énfasis en el desarrollo como
estábamos hablando acerca de esas variables pues, que permitirían que el crecimiento económico no solo sea para los grupos tradicionales que se han beneficiado de la riqueza en el país, sino que también podamos trasladarlo a ya variables más cercanas a la persona, el desarrollo, el empleo, bienestar social, pobreza, ingresos de los hogares, renta, todas esas variables que de alguna manera benefician a las personas y también a la empresa privada, porque es sencillo, ustedes lo plantearon, entre más ingresos tienen las personas, mejor capacidad de consumo, entre mejor capacidad de consumo, más van a gastar y se genera una espiral positiva de crecimiento, pero en este momento estamos en una espiral negativa, donde las personas tienen bajos ingresos, pagan altos impuestos por esos pocos ingresos que tienen y por el consumo que están de alguna manera necesitando para mantener un nivel de vida mínimo, y además existen otras variables que han sido difícilmente contabilizadas, como la delincuencia y todos estos elementos que ya todos conocen, ¿no? Entonces por ahí irían mis aportes así iniciales. Gracias. Perfecto. Gracias, licenciado Obed García. Estamos escuchando y rápidamente vamos a ir a la pausa porque nos interesa que continúen dando sus aportes nuestros invitados la mañana de hoy, profesionales de la economía, con un criterio independiente y propio, y eso es lo más importante para que escuchen quienes van a dirigir el país a partir del 27 de enero del próximo año. Tendremos nuevas autoridades, insisto, a partir del 28 de este mes. Pausa breve en radio, televisión y en nuestras redes sociales y volveremos consultándoles a nuestros invitados cómo recuperar esa credibilidad también en el plano internacional para que venga la inversión al país. Y la economía, qué tan difícil es hacerles entender a los grandes empresarios que sí lo existen en Honduras, que la distribución de la riqueza y la posibilidad que se le pueda dar a la gran mayoría de la población que tenga una fuente de empleo, eso estaría generando muchísimo más confianza y más estabilidad. Pero vamos a la pausa rápidamente y regresamos con nuestros invitados. Seguimos conversando con profesionales de la economía que tienen mucha credibilidad en el país. Dos expresidentes del Colegio de Economistas y uno de FOSDE, el licenciado Obed García, Liliana Castillo y Martín Barahona. Licenciada Castillo, ¿cómo recuperar que la inversión extranjera pueda venir al país? Porque uno de los graves problemas, y no se puede desconocer en los últimos tiempos, es ello, que incluso en vez de venir, más bien se han ido algunas empresas a instalarse a otros países de Centroamérica. Sí, para, digamos, atraer más la inversión, tanto extranjera como la nacional, porque tampoco se está invirtiendo localmente, es mejorar la confianza entre los agentes económicos y la imagen de país. Son dos variables que realmente hay que mejorarlas, fortalecerlas, y para eso se requiere que internamente se fortalezcan las instituciones, porque todos sabemos que hay una debilidad institucional y eso ha hecho que la inversión no se realice. También realizar, digamos, con más transparencia todo lo que incluye contratos, compras de bienes y servicios, ejecución de obras, que las obras se puedan ver, que se puedan realizar y que realmente haya una rendición de cuentas, que la población perciba que lo que el gobierno dice que se gastó en tal obra, realmente lo podamos ver y que ese bienestar llegue a la población. Porque si no se tiene, entonces no hay manera de que se genere esa confianza. Fortalecer el Estado de Derecho. Por ejemplo, el Plan de Nación, Visión del País, que ya lo mencionaba Obed, se aprobó, creo que fue en el 2013, y independientemente que la ley tuviera deficiencias o no, la cuestión es que nunca se aplicó. Entonces, si se aprueban leyes y solo para engavetarlas, entonces de nada sirve, porque la idea es ir aprobando legislación, pero que realmente se lleve a la práctica. El tema más reciente está en la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica, que también se aprobó hace 5 años,
tampoco se ha implementado, y ese es un problema total para la economía, porque podemos decir que tenemos un, crecimiento y que hay un equilibrio macroeconómico, pero solo con ese tema de la ENE, que la deuda sigue creciendo y que tiene alrededor de 80.000 millones de deuda y que no la pueda pagar, y que el Estado es el aval y que tenga que salir a pagar, a eso le desequilibra cualquier equilibrio fiscal que se pueda tener en algún momento. O sea que son variables importantes que una empresa así como esta pueden desestabilizar la economía. Entonces, todos esos temas relacionados con la legislación, con la aplicación de las leyes, generar esa confianza, las exoneraciones que si se van a dar, que se den aquellas que realmente se justifiquen, que generen empleo, pero no dar exoneraciones que ya llevan más de 30 o 40 años y que ya las empresas lograron su equilibrio, que ya no generan más empleos. Entonces hay que apoyar a otras empresas y darles también ese tipo de beneficios, y volvemos al tema de las MIPYME, que realmente son las que en este momento necesitan más apoyo. Todos esos factores que mencioné anteriormente, la confianza que se genere entre los agentes económicos, la responsabilidad que tengan, digamos, las autoridades en que realmente se va a llevar a cabo ejecutar el presupuesto, pero siempre favoreciendo a la mayoría de la población, porque lo que vemos que los recursos, siempre la idea es que se aumenta el gasto corriente en detrimento de la inversión real, o sea que las obras y construcciones van para abajo, el gasto corriente subiendo y la población realmente no percibe que hay ese beneficio que todos esperaríamos que llegara de lo que se reciben de los ingresos tributarios a la población. O sea que todos esos aspectos me parece a mí que hay que mejorar para volver a generar esa confianza, aunque sea en forma gradual, y que los agentes económicos estén dispuestos a volver a invertir en nuestro país. Y fortalecer el Estado de Derecho, la debilidad institucional que existe, MIPYMES, que tiene que haber muchísimo más apoyo, pero tomando como base de quién gane, licenciado Barahona, independientemente de quién sea, las próximas elecciones de este mes de noviembre del 28, ¿qué debe de hacer una nueva administración? ¿Tendría que involucrar a todos los sectores, a quienes han participado en este proceso electoral también, llamarlos, quienes tengan los mejores programas de gobierno o lo tuvieron después de las elecciones, ser incorporados? ¿Qué debe de hacer el nuevo presidente, las nuevas autoridades, nuevo Congreso, nuevos alcaldes para tratar de mejorar esta mala distribución de la riqueza que ha venido por décadas ocurriendo en el país? Licenciado Jorge Zelaya, antes de responderle muy puntualmente a su pregunta, quisiera aprovechar la pregunta anterior que usted formuló, y es la credibilidad y cómo reactivar las inversiones extranjeras y nacionales en Honduras. Entonces, me gustaría hacer un comentario así sobre eso. Mire, sí. Generalmente en Honduras hemos tenido credibilidad externa, pero a dos niveles. A nivel de lo que son, digamos, la tecnocracia del Fondo Monetario Internacional, que cree en el gobierno, que lo felicita y que incluso hasta avala una serie de cuestiones que son realmente inapropiadas para lo que es la resolución de los problemas económicos. Pero también hay otra parte de la comunidad internacional, que en estos momentos ya es la mayoría, que ve, digamos, con mucha sospecha y con mucha preocupación la situación de Honduras. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, los inversionistas extranjeros que, como lo revelan las cifras, generalmente en Honduras habíamos tenido inversión extranjera más allá de los 1.200, 1.300 millones de dólares al año, y ahora esto se ha reducido prácticamente a menos de la mitad, a menos de 500 millones de dólares, o aumenta un poquitito, pero de lo que ya era poco antes, ahora incluso tenemos menos. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen como país con mucha violencia, con mucha inestabilidad, con mucho irrespeto al Estado de Derecho, con una serie de acciones irregulares y otro tipo de cuestiones que ya sabemos que incluso ya ni nos gusta repetir, ¿verdad? Cuestionamientos que se dan a las esferas gubernamentales en instancias judiciales de otros países. Pero fíjense que al final el problema es que
En Honduras generalmente hemos tenido credibilidad por parte de los organismos financieros internacionales porque ellos de alguna manera felicitan al gobierno porque aplica sus políticas económicas. Y estas políticas económicas, ya lo hemos visto, no han sido coherentes con lo que es la aspiración de crecimiento y de desarrollo. Ahora, generalmente en Honduras hemos tenido mayor credibilidad en el sector externo que internamente. Es decir, los gobiernos han preferido tener credibilidad con los organismos financieros internacionales, aunque la gente internamente no creamos en el gobierno. Y en estos momentos, por ejemplo, podemos ver que la gran mayoría de la gente no cree en las autoridades gubernamentales, porque nos han dicho tantas, pero tantas cosas que son mentiras, que ya no creemos nada, aunque a veces nos estén diciendo, aunque sea una porción de la verdad. Yo les recomiendo al público que busquen 2 palabras para reflejar este tipo de situaciones, 2 palabras ahí rebuscadas: mitomanía y mendacidad. Búsquenlas en el diccionario para ver qué es lo que significa, que eso retrata la situación del país. Ahora, respondiendo a su pregunta, licenciado Zelaya, mire, el nuevo gobierno, yo creo que el nuevo gobierno va a estar viéndolo de una manera muy pragmática entre lo que es el Partido Nacional y lo que es, pues, lo que se denomina la Alianza o Unidad de Libre, Salvador Nasralla y otras facciones políticas. Entre ellos 2 está, esa es la realidad. Ahora bien, cualquiera de ellos realmente, si quiere enderezar, retomar el rumbo del crecimiento bueno y el desarrollo del país, como usted lo dijo, tiene que crear un gobierno de integración nacional, en el sentido de utilizar, en primer lugar, tener la decisión política de cambiar las cosas, de cambiar el rumbo. No podemos seguir como estamos, porque yo lo digo así de una manera muy franca, compañeros. En el 2009, cuando se produjo el golpe de Estado, el país estaba con mucho atraso, pero después del 2009 estamos todavía más atrasados. Si contabilizamos ese tiempo de atraso, tenemos 20, 30, 40 años de atraso, así como lo reflejan esas cifras del crecimiento económico. Para enderezar eso, realmente se necesita una voluntad política y amor por nuestro país. Amor, pues, a todo lo que significa Honduras. Entonces, para que eso se logre, realmente se tiene que contar con una integración nacional que no signifique reparto de posiciones, sino incorporar las propuestas que ya las sabemos, porque incluso yo lo quiero decir, el Plan de Nación, por ejemplo, es un documento bastante bueno. Desafortunadamente surgió en un contexto en el que la población hondureña, la sociedad hondureña estaba dividida, y luego los gobiernos que han pasado por este tiempo, sus políticas económicas iban por un lado y los objetivos del Plan de Nación iban por otro. Entonces, tenemos que hacer que el Plan de Nación sea coherente con las políticas económicas, y estas políticas económicas se tienen que ajustar a los objetivos de crecimiento y de desarrollo nacional. De otra manera, como dijo el compañero García, van a estar los documentos muy bonitos, que tenemos muchos. Yo recuerdo cuando fundamos el Foro Social de la Deuda Externa allá en 1996, teníamos una serie de planteamientos, no se han seguido. Igual en el Colegio de Economistas hacíamos antes congresos de economistas nacionales, regionales y hasta latinoamericanos aquí, donde muchas veces mirábamos los problemas, sabíamos cuáles eran y conocíamos más o menos las soluciones, pero nunca se tomaban en cuenta estas opiniones, y así la de otros grandes sectores sociales y políticos del país. Perfecto, gracias, licenciado Martín Barahona. Siguiendo, por supuesto, el curso de la conversación, le pregunto al licenciado Obed García, a nivel de FOSDE, y como ha indicado el licenciado Barahona, tienen de funcionar desde 1996, ustedes cuando se fundó acá en nuestro país. ¿Cómo observan y en los análisis que están haciendo la situación que está pasando y que podría darse en base a lo que ocurra el 28 de este mes de noviembre en el país en este tema propiamente? Sí, gracias. Bueno, realmente es bastante preocupante ver cómo se ha desempeñado el contexto electoral, considerando que estamos en un punto de inflexión bastante importante, no solamente por el tema de la pandemia, el COVID-19, las tormentas, sino que hemos venido acumulando un deterioro institucional
al menos en los últimos 10 años, bastante significativo, ¿no? En donde tenemos un Estado enorme que absorbe cerca del 50% del tamaño de la economía. Estamos hablando, por supuesto, de la relación presupuesto público-PIB, y por otro lado tenemos una institucionalidad que supera cerca de las 150 instituciones públicas. Un programa de gobierno que está también alrededor de 110 programas, creo que maneja el gobierno actualmente, y a pesar de todo eso, hemos venido acumulando todos estos elementos de deterioro, pues entonces ahí más no necesariamente significa mejor. Por otro lado, el desempeño del Consejo Nacional Electoral ha sido bastante lamentable en el sentido de que no ha tomado una posición de liderazgo en cuanto a las contrataciones y el manejo del cronograma electoral de manera, digamos, prudente, ya que se permitieron ciertos atrasos, se permitió que la polarización dentro de la estructura orgánica del CNE atrasara las compras que se tenían que haber hecho hace más de un mes, y hasta este momento se están empezando a hacer algunos pagos para el tema de los elementos necesarios para ejecutar las elecciones, considerando pues todo lo que requiere el contexto de la pandemia. Lo otro es algo nuevo. Esto pues no hay que ser ni siquiera haber pasado el sexto grado para entenderlo. Las reformas electorales no dejaron lo que realmente se necesitaba. Elementos tan importantes como la segunda vuelta, la reelección, el voto en plancha, el perfil de los candidatos siguen sueltos, y entonces vamos a tener elecciones vienen siendo más de lo mismo. Y está aquella frase que pues se le atribuye a Albert Einstein, pero a saber que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Aparte de eso, también tenemos una de las elecciones más costosas, cerca de 2.500 millones de lempiras es el presupuesto que se ha destinado para el CNE, y sin embargo tiene baja ejecución, como ya lo planteaba hace un momento. A menos de un mes de las elecciones solo ha ejecutado menos del 50%, creo que el 45%, si no recuerdo mal los datos. Tenemos un desempeño bastante lamentable en el sentido de los acuerdos políticos, y por otro lado también nos enfrentamos a una herencia del 2017 que no se está tomando en cuenta con la seriedad del asunto. El Youth Pass, y bueno, nosotros como FOSDE formamos parte de la red para este espacio de las elecciones 2021, y hemos observado con mucha preocupación el aumento de la violencia preelectoral. Los ataques violentos contra candidatos, contra partidarios de un movimiento político, contra los activistas, han venido incrementando, ¿no? Y se han venido inflamando, digamos, los ánimos, a tal punto de que lo que pueda pasar en el 28-29 de noviembre podría ser bastante crítico y podría generar una situación mucho más prolongada de lo que se observó en el 2017. Esto, por supuesto, otra vez, no hay que ser genio en matemáticas para entenderlo, tiene un fuerte impacto en la actividad económica. Al final nos vamos a encontrar con saqueo de instituciones públicas y privadas, deterioro de la infraestructura física de la capital, bueno, de las principales ciudades, toma de carreteras que genera atrasos en el comercio internacional y el traslado de mercancías. Todos esos elementos profundizan una vez más la espiral de subdesarrollo y de crecimiento económico, de decrecimiento económico que hemos venido observando, ¿no? Entonces ahí se tiene que manejar con mucha delicadeza ese elemento, que podría devenir en una situación que profundizaría algo que ya es insostenible. El sentido del comercio, del mercado, de la actividad económica en general, y aún más de la situación precaria que están viviendo los hogares, que dicho sea de paso, ven en las elecciones una oportunidad para corregir esas estructuras de poder que han mantenido al país en el subdesarrollo, pero por otro lado, en el mes
siguiente a las elecciones una oportunidad de mejorar sus ingresos a través de una actividad económica un poco más pronunciada, producto de las fiestas de fin de año, pues en donde el consumo de las personas aumenta. El doctor Martín lo planteaba en el sentido de que ingresan más remesas y que estas más o menos sostienen la economía. Eso de alguna forma mejora la capacidad de consumo de los hogares y eso fortalece la dinámica económica en general. Entonces, considerando estos dos elementos, para nosotros es de alta relevancia que las elecciones se desarrollen de manera transparente, de manera eficaz y sobre todo con un criterio técnico que le permita a la población tener certeza de que los resultados que surjan una vez cerradas las urnas sean consecuentes con una voluntad general de la población y sobre todo con estándares y requerimientos de alto nivel en el contexto internacional. Gracias. A usted gracias, licenciado García. Nos van a permitir, por favor, una última pausa. Regresaremos con la última ronda de opiniones de nuestros distinguidos invitados esta mañana, aquí en BTV, en nuestras estaciones de radio 92.5 FM, zona norte y central del país y también en nuestras redes sociales. Inmediatamente a la pausa, el fortalecimiento de la democracia, tratar de conseguirlo lo más rápido posible y que la gente crea verdaderamente en ello. La corrupción que debería... Es cierto que en todas partes del mundo hay corrupción, pero aquí se han pasado definitivamente. Es decir, y no es justificar que eso exista, porque cuando se nombra un funcionario, hombre o mujer, en un cargo, es para actuar transparentemente en todo el sentido de la palabra. Pero la pandemia, por ejemplo, que es lo último que ha afectado el mundo, tormentas tropicales Eta y Iota en el país y el golpe de Estado que nos dividió, como lo apuntaba el licenciado Barahona, esto ha tenido muchísima repercusión en Honduras, pero no nos podemos seguir lamentando y ver hacia atrás como referencia para mejorar el futuro. Pausa y regresamos ya en la parte final con nuestros distinguidos invitados en esta temática económica que discutimos la mañana de hoy. Economistas muy calificados son nuestros invitados la mañana de hoy. Cuando estamos a las 7:53, vamos a ir 2 minutos para cerrar con ellos agradeciéndoles, por supuesto, este crecimiento económico en el área, por ejemplo, bancaria, de tarjetas de crédito, solo los beneficias a un grupo selecto. E igual en el sector de la maquila. Entonces deben de pagar salarios más justos a sus trabajadores. ¿Cómo hacer, licenciada Castillo, para que entiendan ellos y la posibilidad de que la gente pueda tener un poco más de dinero en sus bolsillos y poder tener una vida digna, evitar que se quieran ir, esa descomposición social que está a la vuelta de la esquina si no hay oportunidad para la mayoría de la población hondureña? Agradeciéndole, por supuesto, también que nos haya acompañado aquí en el diálogo la mañana de hoy en BTV. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, bueno, realmente que siempre se ha hablado de tener trabajos decentes, trabajos dignos, pero como lo mencionaba Martín anteriormente, aquí lo que más predomina en Honduras es el subempleo visible e invisible, que ronda más del 70%, que les pagan menos del salario mínimo. Entonces yo creo que estas empresas, si están teniendo utilidades, lo justo es que paguen salarios más competitivos a sus colaboradores, porque no es justo que solo aumenten sus beneficios sin redistribuirlo al resto de la población. Y aquí estamos hablando, además del sector que mencionábamos, intermediación financiera, que es donde están los bancos, también el sector de telecomunicaciones, el sector energía, que son sectores que tampoco generan mucho empleo, generan muchas utilidades y por lo tanto deberían de ser, repito, más equitativos para pagar mejor a sus empleados. En general, el gobierno debería de definir, aquí estamos hablando del sector privado, pero también el gobierno debería de fijar así políticas de gobierno donde se definan y se establezcan salarios de acuerdo a la capacidad de las personas, a su experiencia,
para de esta forma atraer el mejor talento humano y evitar que esos mejores talentos se vayan del país, porque una vez que salen no regresan y se ha perdido mucho de esas personas talentosas para que realmente le puedan servir al país. Se necesita diseñar un plan, repito, de nación y visión del país, pero con objetivos siempre de mediano y largo plazo que realmente se lleven a la práctica, porque lo que hemos visto en muchos gobiernos es que cada gobierno va cambiando las políticas. Son planes cortoplacistas y no se orientan a tener un desarrollo sostenible y equitativo y que realmente haya un desarrollo humano y que en desarrollo como ser en salud, educación, agua y saneamiento. Yo creo que todos esos sectores tienen que ver cómo se mejoran. Perfecto, licenciada, muchísimas muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Todo lo contrario, gracias a usted por haberla aceptado y bueno, siempre le agradecemos infinitamente. Muchas gracias, licenciada. La licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas. Igual, licenciada Martín Barahona, siempre es un honor y es un placer contar con sus opiniones, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. También para mí realmente es un gusto conversar con usted y con todo su público y con los colegas pues, que estuvieron hoy, la licenciada Castillo y el licenciado Obed. Bueno, en esta parte de que el sector financiero le vaya muy bien, yo no veo problema, es decir, que los bancos ganen, siempre y cuando los bancos estuviesen financiando a todos los sectores productivos. Desde este punto de vista, pues tiene que haber una política económica que haga que se reorienten los recursos y obviamente fortalecer la inversión pública que en los últimos años ha estado totalmente debilitada y que realmente no da ese impulso a la economía. Yo soy de los que cree que en Honduras debe existir una economía mixta en el cual la inversión privada se combine perfectamente con la inversión pública, no con esto de las asociaciones público-privadas que aquí fue totalmente tergiversado, pero sí de una manera coordinada. Eso lo hacen en los países con mayor desarrollo. Así que ese tipo de cuestiones ojalá se puedan lograr en el próximo periodo. Igual la parte salarial en el gobierno, no tiene sentido que alguien que es improductivo en el gobierno gane 200,000 lempiras cuando se puede contratar a 20 personas muy capacitadas ganando 20,000 lempiras que van a ser productivos. Ese tipo de cambios en el servicio civil en Honduras urgen. Ojalá el próximo gobierno tenga la voluntad de hacerlo. Y reitero mi agradecimiento, también agradezco al licenciado Efer y a todo el equipo humano pues, de este medio de comunicación tan importante en Honduras. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado Barahona, siempre. El licenciado Martín Barahona, que goza de nuestro aprecio, por supuesto, y es una persona a la cual de años hemos venido escuchando sus opiniones con muchísimo criterio y gran credibilidad en el país. Un joven talentoso, Obed García, del FOSDE. También, por favor, 2 minutos en el cierre, agradeciéndole su participación en esta combinación de opiniones de gente de experiencia que han tenido una gran trayectoria en el país y usted que se está formando, es decir, es un profesional de la economía, pero que está entrando ahí y en una institución que goza de mucho respeto en el país. Licenciado García, por favor. No, bueno, gracias por el espacio. Igual el honor de poder compartir con 2 expresidentes del Colegio de Economistas, doctora Liliana, igual el doctor Martín. Es un honor poder compartir opiniones con ustedes. Igual también el espacio aquí en la televisión, en Canal 9, con usted, Jorge. De alguna manera, pues al final podemos decir que otra vez las rigideces para generar cambios en este momento son bastante significativas, pero no dejan de tener algunos espacios de oportunidad para provocar algunos desarrollos importantes, ¿no? Sobre todo, pues pensando, como lo decía la doctora Liliana, en esa visión de largo plazo para iniciar pequeños cambios en la dinámica de la cultura de la administración pública. El doctor Martín lo decía sobre el tema de los salarios y la meritocracia dentro de la administración pública. Es una materia que se tiene que retomar, la planificación a largo plazo, los presupuestos plurianuales, hasta cierto punto también los planes de gobierno que trasciendan esa brecha de los 4 años podrían tener un impacto un poco más positivo, pero sobre todo pues cercanos a las realidades, conociendo nuestras limitaciones, aprovechando nuestras oportunidades y de alguna manera vamos introduciendo esos cambios.
En FOSDE siempre estamos abiertos a cualquier discusión que alguno de los televidentes quiera sostener. Nuestras oficinas están en la Alameda, podemos intercambiar alguna charla, igual también con los candidatos a puestos populares o puestos públicos en este momento. Tratamos de presentar nuestras propuestas, sobre todo pues en ese sentido propositivo. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio. Todo lo contrario, gracias a usted también, licenciado Obed García, economista de FOSDE, también a los expresidentes del Colegio de Economistas, Liliana Castillo y Martín Barahona. Y se ha coincidido en el sentido de que deben de haber, y nadie es que se opone a que gane la empresa privada y particularmente sectores como la banca, sectores como de la maquila. En lo que sí se quiere es que le paguen salarios justos a la gente y que la banca, como apuntaba el licenciado Barahona, pueda financiar a todos los sectores de la economía, especialmente a la pequeña empresa, que necesita definitivamente de ese apoyo de las instituciones bancarias en el país, a los de tarjetas de crédito, que sean más conscientes con esas onerosas cargas que le aplican a la gente que tiene esas tarjetas de crédito. Por eso uno les recomienda, si pueden no utilizar tarjetas de crédito, por favor no las utilicen, porque de fondo deben de darse cuenta que estos son ávaros, estos solo quieren para ellos y para ellos, y tienen que tener más sensibilidad social quienes están en estos rubros de la economía del país. Claro, como no van a crecer los bancos, si pasan hostigando a la gente, ¿cómo no van a crecer lo de las maquilas si le pagan salarios miserables también a la población? Todos estos sectores deben de entender que las economías de los países y en donde hay un poco de tranquilidad, de paz, que se le paguen salarios dignos a la población, así van a tener un pueblo muchísimo más tranquilo. Pero en la forma en cómo estamos, también se incluye aquí lo de telecomunicaciones y también de energía, que generan ganancias enormes a quienes invierten en estos rubros y no retribuyen de esa manera a la población en general. Pero bien, quienes tomen el poder del país en el periodo 2022-2026 tendrán que evaluar los indicadores económicos y ajustar las finanzas. La revisión histórica realizada por expertos de la máxima casa de estudios hace hincapié en que los últimos 2 años se ha reflejado el impacto de la pandemia, por ejemplo. Aunque la economía de Honduras venía mostrando un profundo agotamiento y señales de una recesión. Nuestros analistas invitados consideran que los problemas estructurales como la pobreza y la exclusión social han sido constantes en el tiempo, por supuesto, y se han agudizado. Por ello, el trabajo de las nuevas autoridades será más duro que antes para que puedan mejorar la economía de nuestra nación. Alejandra Rivera, Isis Medina, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.